Hace 7 años, la mujer con la que estaba a punto de casarme me dejó por mi rico hermano. Hoy, en el funeral de nuestro padre, mi hermano entró pavoneándose con ella. Todo brillo y arrogancia. Ella se acercó lo suficiente como para que pudiera oler su caro perfume y susurró: «Así que, supongo que gané, ¿verdad? Sigues siendo pobre». La miré directamente a los ojos y dije con calma: «Sí, bueno, conoce mi esposa». Ella se quedó paralizada porque a mi lado estaba alguien que nunca esperó ver. Alguien que destrozaría todo lo que ella pensaba que sabía sobre ganar y perder. Mi nombre es David Thornton. Tengo 35 años y durante los últimos 7 años he estado reconstruyendo una vida que fue destrozada por las dos personas en las que más confiaba. Lo que estoy a punto de contarles no es solo una historia sobre traición. Es sobre descubrir que a veces lo peor que te pasa se convierte en lo mejor que te podría haber pasado. Pero antes de entrar en cómo todo se desarrolló en ese funeral, antes de contarles sobre la mujer que estaba a mi lado y que hizo que el rostro de mi exprometida perdiera todo el color, necesito llevarlos de vuelta a cuando tenía 28 años, trabajando como profesor de historia en una escuela secundaria en Portland, Oregón, ganando $42,000 al año y pensando que tenía toda mi vida resuelta. Si estás disfrutando esta historia hasta ahora, hazme un favor y pulsa el botón de suscribirte. Deja un comentario abajo sobre alguna vez que el karma alcanzó a alguien que te hizo daño. Y dale like porque esta historia está a punto de volverse intensa. Su nombre era Jessica Harley. Tenía 26 años cuando nos conocimos. Trabajaba como higienista dental en la consulta a la que iba para mi limpieza anual. Tenía cabello castaño rojizo que captaba la luz justo de la manera correcta, ojos verdes que parecían atravesarte y una sonrisa que podía hacerte olvidar cualquier preocupación que tuvieras. Empezamos a salir después de que reuní el valor para invitarla a salir tras mi tercera cita ese año. Nunca había necesitado tanto trabajo dental antes, pero seguía encontrando razones para volver. Nuestra relación era cómoda. Esa es la palabra que usaría. Cómoda. Cenábamos en restaurantes de cadena, veíamos Netflix los viernes por la noche y hablábamos de comprar una casa algún día cuando hubiéramos ahorrado lo suficiente para la entrada. A Jessica le gustaba la idea de la estabilidad. Había crecido en una familia que luchaba económicamente, su padre saltando de un trabajo a otro, y me había dicho en nuestra cuarta cita que nunca quería vivir así otra vez. Le propuse matrimonio después de 2 años en un viaje de camping a Crater Lake. Nada extravagante, solo nosotros dos, una fogata y un anillo por el que había ahorrado 6 meses para comprarlo. Me costó $2,800, que era una fortuna con un sueldo de profesor. Ella lloró cuando dijo que sí. Y recuerdo pensar que era el hombre más afortunado del mundo. Mi hermano Cameron tenía 32 años en ese momento, 4 años mayor que yo y tan diferente de mí como podía ser. Donde yo había elegido la educación y el propósito por encima del lucro, Cameron había elegido el dinero por encima de todo lo demás. Había empezado una firma de consultoría tecnológica justo al salir de la universidad, cabalgó la ola de empresas desesperadas por modernizar sus sistemas. Y para cuando tenía 30 años, estaba ganando 7 cifras anuales. Cameron vivía en un ático en el centro de Portland con ventanales del suelo al techo con vistas a la ciudad. Conducía un Mercedes S-Class negro y llevaba trajes que costaban más que mi alquiler mensual. Pero aquí está lo que pasaba con mi hermano. Nunca estaba satisfecho. Cada logro era solo un escalón hacia el siguiente. Cada éxito se medía solo por cuán más grande podía ser el próximo. Habíamos crecido en la misma casa, compartido los mismos padres, pero en algún momento Cameron había decidido que ganar era lo único que importaba. Y ganar para Cameron significaba tener más que todos los demás, especialmente más que yo. Nuestro padre, Richard Thornton, siempre había sido más duro conmigo que con Cameron. Papá era un empresario hecho a sí mismo que había construido una cadena de ferreterías desde cero. Y nunca entendió por qué yo había elegido la enseñanza en lugar del negocio. «Estás desperdiciando tu potencial», me decía en las cenas de fiestas. Cameron lo entiende. Él entiende que el dinero es como se lleva la cuenta en la vida. Cameron se sentaba allí sonriendo con suficiencia, absorbiendo la aprobación de papá como una planta al sol. Y yo me sentaba allí bebiendo mi cerveza, recordándome que había elegido una vida con propósito en lugar de lucro, que estaba marcando una diferencia en la vida de los niños, que el dinero no lo era todo. Pero a veces tarde en la noche me preguntaba si papá tenía razón, si había tomado la decisión equivocada. La cena de compromiso fue donde todo empezó a desmoronarse, aunque en ese momento no lo vi. Jessica y yo llevábamos 3 meses comprometidos, y habíamos planeado una pequeña cena familiar para celebrar con ambas familias. Solo padres, hermanos, nada extravagante.
Elegimos un restaurante italiano en el Pearl District, del tipo con manteles a cuadros rojos y velas en botellas de vino. Cameron llegó 20 minutos tarde, hizo una entrada como si estuviera subiendo un escenario, e inmediatamente tomó el control de la conversación. Habló de su último negocio, alguna fusión que le iba a reportar un pago sustancial. Pidió el vino más caro de la carta, sin preguntar a nadie más qué quería, y seguía dirigiendo su atención hacia Jessica, preguntándole sobre su trabajo, su familia, sus sueños para el futuro. En ese momento, pensé que solo estaba siendo amable, haciendo un esfuerzo con su futura cuñada. Jessica parecía encantada con la atención, riéndose de sus chistes, preguntándole sobre su negocio. Recuerdo sentirme orgulloso de que mi hermano y mi prometida se llevaran tan bien. Mi madre, Patricia, me apartó cuando fui al baño. David, cariño, dijo, con voz cuidadosa. Tal vez vigila cuánto está hablando Cameron con Jessica. Ya sabes cómo es tu hermano. Me reí. Mamá, solo está siendo amable. Está bien. Pero las madres saben cosas. Ven patrones que estamos demasiado cerca para notar. En los meses siguientes, empecé a notar pequeñas cosas. Jessica mencionando a Cameron en la conversación más a menudo de lo que parecía necesario. Cameron me estaba contando sobre este restaurante que deberíamos probar. Cameron dijo que el mercado inmobiliario va a colapsar pronto. Tal vez deberíamos esperar para comprar. Cameron piensa que debería mirar la gestión de una consulta dental. Dice que soy demasiado inteligente para estar limpiando dientes para siempre. Me dije que era inocente. Cameron era exitoso, mundano, alguien cuya opinión tenía peso. Por supuesto que Jessica valoraría su consejo. Pero luego vinieron los mensajes de texto. No era del tipo que revisa el teléfono de Jessica. Nunca lo había sido. Nunca pensé que necesitaría hacerlo. Pero una noche, ella lo dejó en mi mesa de centro mientras se duchaba, y apareció una notificación. Un mensaje de Cameron. No puedo esperar a verte de nuevo. Anoche fue increíble. Mi estómago se hundió hasta los pies. Me dije que no podía significar lo que parecía. Tenía que haber una explicación. Tal vez se habían encontrado en algún lado. Tal vez era sobre una sorpresa que estaban planeando para mí. Abrí el hilo de mensajes y mi mundo se acabó. Meses de mensajes, coqueteo, planeando encuentros secretos, contenido explícito que no repetiré aquí. Habían estado durmiendo juntos por al menos 4 meses. Encontrándose en su ático mientras yo estaba en el trabajo, corrigiendo exámenes y planeando lecciones, completamente ajeno a que mi prometida me traicionaba con mi propio hermano. Los mensajes no eran solo sobre sexo. Hablaban de un futuro juntos. Cameron diciéndole a Jessica que merecía algo mejor que un profesor quebrado que nunca llegaría a nada. Jessica diciéndole a Cameron que había cometido un error al decirme que sí, que había estado conformándose con seguridad en lugar de aspirar al éxito. Un mensaje de Cameron se me quedó grabado. David siempre ha sido la decepción de la familia. Papá lo sabe. Yo lo sé. Y en el fondo, tú también lo sabes. Mereces a alguien que pueda darte la vida que quieres, no a alguien que te mantendrá atrapada en la mediocridad para siempre. Cuando Jessica salió de la ducha, envuelta en mi toalla, sonriendo como si nada pasara, yo estaba sentado en el sofá con su teléfono en la mano. David, ¿qué estás? Empezó. ¿Cuánto tiempo? Pregunté, con voz sorprendentemente firme. ¿No sé qué? No me mientas. No ahora. ¿Cuánto tiempo llevas durmiendo con mi hermano? Se quedó allí un largo momento, el agua goteando de su cabello sobre mi alfombra. Luego algo en su rostro cambió. La culpa desapareció, reemplazada por algo más duro. Desafío quizás, o alivio de que el secreto finalmente estuviera al descubierto. 5 meses, dijo, desde la fiesta de cumpleaños de tu padre. Esa fue cuando yo había sido el conductor designado, cuidando a papá que había bebido demasiado, asegurándome de que todos llegaran a casa sanos y salvos. Mientras yo estaba siendo el hijo responsable, Cameron había hecho su movimiento. ¿Por qué? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Jessica se sentó frente a mí, sin molestarse en esconderse más. Porque Cameron puede darme la vida que quiero. David, estoy cansada de presupuestar todo. Cansada de elegir entre comprar ropa nueva y ahorrar para una casa. Cansada de planear una boda que no puedo pagar. Cameron me lleva a restaurantes donde la cuenta es más que tu sueldo semanal. Me compró una pulsera el mes pasado que costó más que tu coche. Pensé que me amabas. ¿Te amaba? Dijo. Y por un momento vi algo como tristeza en sus ojos. De alguna manera sí. Eres amable. Eres estable.
Eres seguro, pero seguro ya no es suficiente, David. Quiero más, y Cameron puede darme más. Es mi hermano. Las palabras salieron frías, como un hecho. Lo siento si eso duele, pero es la verdad. Tú elegiste ser profesor ganando nada mientras Cameron construyó un imperio. Tú elegiste la mediocridad mientras él eligió el éxito, y yo lo estoy eligiendo a él. Se metió en mi dormitorio, se vistió y empacó las pocas cosas que guardaba en mi apartamento. El anillo de compromiso por el que había ahorrado 6 meses estaba en mi mesa de centro donde lo había dejado. Ni siquiera miró atrás cuando salió por la puerta. Me quedé allí en mi apartamento mirando ese anillo y me di cuenta de que lo había perdido todo. Mi prometida, mi hermano, mi fe en la familia, todo en el lapso de 20 minutos. Al día siguiente, llamé a Cameron. Contestó al tercer timbre, su voz cargada de esa satisfacción arrogante que me perseguiría por años. Me imaginé que llamarías, dijo. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo no iba a hacerlo? Respondió Cameron. Jessica es una mujer increíble, David. Inteligente, hermosa, ambiciosa. Merece a alguien que pueda igualar su ambición. Alguien que no esté contento siendo un niñero glorificado ganando sueldos de pobreza. Estaba comprometida conmigo. Y ahora está conmigo. Así funciona el mundo, hermanito. Los fuertes toman lo que quieren. Los débiles se quejan de la justicia. Somos familia, Cameron. Se rió. Realmente se rió. La familia es solo un accidente de nacimiento, David. No significa nada. Jessica me eligió porque soy la mejor opción. Tal vez esto te enseñe que tus elecciones tienen consecuencias. Quise conducir hasta su ático y meterle el puño en la cara, pero no lo hice. Solo colgué y me quedé allí, sintiendo como si alguien me hubiera vaciado con una cuchara. Lo peor vino 2 semanas después cuando Cameron y Jessica lo hicieron oficial en redes sociales. Fotos de ellos en restaurantes caros, en galas benéficas, en un viaje a Napa Valley. Jessica luciendo ropa de diseñador y joyas que nunca podría haberle comprado. Cada publicación se sentía como un cuchillo en el pecho. Mi madre llamó llorando. David, lo siento mucho. Lo siento, debí haber dicho algo antes. Vi cómo Cameron la miraba, pero pensé, esperé que no lo hiciera realmente. Mi padre también llamó, pero su mensaje era diferente. Necesitas superarlo, hijo. Jessica tomó su decisión. Cameron tomó la suya. Pelear por ello no cambiará nada. Solo acéptalo y enfócate en tu propia vida. Sin disculpa, sin reconocimiento de que lo que Cameron hizo estaba mal, solo decepción de que no pudiera manejarlo mejor. Ahí fue cuando me di cuenta de que estaba realmente solo. Los siguientes 6 meses fueron los más oscuros de mi vida. Perdí 15 libras porque no podía comer. No podía dormir más de unas pocas horas seguidas. Llegaba al trabajo luciendo como la muerte, pasando por los movimientos de enseñar mientras me sentía muerto por dentro. Mis estudiantes lo notaron. Uno de ellos, un chico llamado Tyler, que siempre se sentaba atrás, se quedó después de clase un día. Señor Thornton, ¿está bien? Parece realmente triste. Intenté quitárselo de encima, pero Tyler no lo dejó pasar. Mi mamá dice que cuando estás pasando por algo difícil, tienes que seguir adelante de todos modos, incluso cuando no quieres. Dice que eso es lo que parece la valentía. La madre de Tyler era madre soltera trabajando 2 empleos. La había conocido en las conferencias de padres y maestros, visto el agotamiento en sus ojos, la determinación, y aquí estaba su hijo tratando de animar a su profesor que se estaba desmoronando. Esa conversación se me quedó grabada. La mamá de Tyler no tenía el lujo de desmoronarse. Ella solo seguía adelante. Tal vez yo necesitaba hacer lo mismo. Empecé a ver a una terapeuta llamada doctora Ellen Morrison. Era cara, comía de mi ya ajustado presupuesto, pero valía cada centavo. La doctora Morrison me ayudó a entender que lo que Cameron y Jessica hicieron no decía nada sobre mi valor como persona y todo sobre su carácter. Tú elegiste una carrera basada en valores, me dijo durante una sesión. Ellos eligieron el uno al otro basados en codicia y estatus. ¿Quién crees que será más feliz a largo plazo? Parecen bastante felices en todas sus fotos, dije amargamente. Las redes sociales son un carrete de jailas, David. Nadie publica las peleas, las dudas, los momentos en que se dan cuenta de que han construido una relación sobre una base de traición. Dale tiempo. Empecé a correr, no porque quisiera, sino porque necesitaba hacer algo con la ira que ardía dentro de mí. 5 millas al día,
luego 7, luego 10. El dolor físico era más fácil de manejar que el dolor emocional. Y lentamente, muy lentamente, empecé a sentirme yo mismo de nuevo. Pero también tomé una decisión. Estaba harto de ser la decepción familiar, harto de ser el tipo que todos subestimaban. Iba a construir algo, probar que mi padre y Cameron estaban equivocados sobre mí, solo que aún no sabía qué. La respuesta vino de un lugar inesperado. Uno de mis colegas, un profesor de informática llamado Greg Patterson, mencionó que estaba desarrollando una app educativa por su cuenta, algo para ayudar a los estudiantes a aprender historia a través de líneas de tiempo interactivas y gamificación. El problema es, dijo Greg durante el almuerzo, que puedo construir el software, pero no sé lo suficiente sobre el currículo de historia para hacerlo realmente útil. Cada vez que intento escribir contenido, suena como un artículo de Wikipedia. ¿Quieres algo de ayuda? Ofrecí. Esa conversación casual se convirtió en una asociación. Gray y yo pasamos nuestras tardes y fines de semana construyendo History Quest, una app que hacía que aprender historia fuera atractivo para estudiantes que habían crecido con smartphones y atención corta. Vertimos todo lo que teníamos en ello: dinero, tiempo, experiencia. 6 meses después de lanzarla, teníamos 10.000 descargas. Un año después, 100.000. Distritos escolares empezaron a contactarnos, queriendo licenciarla para todo su sistema. Editoriales educativas querían adquirirla. 2 años después de esa conversación en el almuerzo, Greg y yo vendimos History Quest a una de las editoriales educativas más grandes del país por $8 millones. Después de impuestos, honorarios legales y dividir con Greg, me quedé con $3,2 millones. Tenía 31 años y de repente era rico más allá de lo que había imaginado. Pero aquí está lo que Cameron y Jessica nunca entendieron. El dinero no cambió quién era yo. Seguí enseñando otro año porque lo amaba. Compré una casa modesta, no un ático. Conduje un coche confiable, no un símbolo de estatus, y usé una porción significativa de ese dinero para establecer un fondo de becas para estudiantes de familias de bajos ingresos que quisieran convertirse en profesores. No anuncié mi riqueza, no publiqué sobre ello en redes sociales, no envié a Cameron un mensaje de alarde. Solo viví mi vida en silencio, con propósito, e intenté superar la traición que casi me había destruido. Superar incluía volver a salir, aunque era cauteloso hasta el punto de la paranoia. Cada mujer que conocía me encontraba preguntándome si estaba interesada en mí o en lo que podía proporcionarle. Hacía las relaciones difíciles, siempre buscando motivos ocultos, siempre esperando la traición. Entonces conocí a Sarah Chen en una conferencia de profesores en Seattle. Era profesora de educación especial de Sacramento, apasionada por la educación inclusiva, divertida de una manera seca que me tomó por sorpresa. Hablamos durante 3 horas tomando café del centro de conferencias y no mencioné mi situación financiera ni una vez. Sarah era diferente de Jessica en todas las formas que importaban. Donde Jessica se enfocaba en la apariencia y el estatus, Sarah se preocupaba por la sustancia y el impacto. Conducía un Honda Civic de 10 años y no se disculpaba por ello. Llevaba jeans y zapatos cómodos en lugar de marcas de diseñador. Y cuando hablaba de sus estudiantes, su rostro se iluminaba con amor genuino. Salimos a distancia durante 8 meses antes de que le pidiera que se mudara a Portland. Antes de hacerlo, le conté todo sobre mi pasado, sobre Jessica y Cameron, sobre el dinero de vender History Quest. Necesitaba saber si el dinero cambiaría las cosas. Sarah escuchó todo, luego me miró y dijo: «David, no me importa tu dinero. Me importa que lo usaste para ayudar a estudiantes a convertirse en profesores. Eso me dice quién eres. El resto son solo números en una cuenta bancaria». Nos casamos un año después. Ceremonia pequeña, solo amigos cercanos y mi madre. No invité a mi padre ni a Cameron. Ya no eran parte de mi vida, y estaba bien con eso. Durante los siguientes 3 años, Sarah y yo construimos una vida juntos. Viajamos durante las vacaciones de verano, organizamos noches de juegos con otros profesores. Hablamos de quizás empezar una familia algún día. Estaba feliz, genuinamente feliz, de una manera en que nunca lo había sido con Jessica. Entonces mi padre murió. La llamada vino de mi madre un martes por la mañana. «David, es tu padre. Tuvo un infarto masivo. Se fue». Sentí algo, pero no era duelo. Era más como cerrar un libro que nunca realmente disfrutaste leer. Mi padre y yo no habíamos hablado en 6 años. No desde que le dije que no asistiría a la boda de Cameron con Jessica. Me había llamado ingrato. Dijo que estaba guardando rencor por algo que había salido para mejor. «Habrá un funeral», dijo mamá.
Sé que las cosas han sido difíciles, pero te necesito allí. Por favor, David, por mí. Miré a Sara, que me observaba con ojos preocupados. Estaremos allí, le dije a mamá. El funeral fue en la iglesia católica St. Michael's, la misma iglesia donde mi padre había asistido a misa todos los domingos durante 40 años. Llevé un traje oscuro y me paré atrás con Sara, viendo la gente entrar. Socios de negocios, empleados de sus ferreterías, vecinos, familia, amigos. Entonces Cameron y Jessica entraron. Habían pasado 7 años desde que los había visto en persona. Cameron parecía mayor, algo de gris en su cabello, líneas alrededor de los ojos que no estaban antes. Llevaba un traje que probablemente costaba $5,000, pero algo en él parecía disminuido, como si estuviera trabajando demasiado duro para parecer exitoso. Jessica estaba de su brazo, luciendo un vestido negro que gritaba caro. Había envejecido bien, aún hermosa, pero había algo duro en su rostro ahora, algo que no estaba allí cuando tenía 26 años. Nos vieron parados allí con Sara. El rostro de Cameron se volvió cuidadosamente neutral. Los ojos de Jessica se abrieron ligeramente, luego se entrecerraron mientras evaluaba a Sara. Procesaba lo que su presencia significaba. Después del servicio, la gente se reunió en el salón de la iglesia para café y recuerdos. Estaba parado con Sara, escuchando a uno de los antiguos socios de negocios de mi padre contar historias cuando Cameron se acercó. «David», dijo, extendiendo la mano como si fuéramos conocidos de negocios. «Gracias por venir». Miré su mano un largo momento antes de estrecharla brevemente. «Mamá me pidió que estuviera aquí». «Cierto». La sonrisa de Cameron era forzada. «Esto es incómodo». «¿Lo es?», pregunté. No lo había notado. Jessica apareció al lado de Cameron, y vi sus ojos evaluando a Sara con el cálculo de un joyero examinando el trabajo de un competidor. «David», dijo Jessica, su voz azucarada. «Ha pasado tanto tiempo». «No lo suficiente», respondí con calma. Se rió como si hubiera hecho un chiste. «Aún amargado, veo, después de todos estos años». La mano de Sara encontró la mía, apretó suavemente, un recordatorio de mantener la calma, de no engancharme. «No estoy amargado», dije. «Estoy agradecido. Me hiciste un favor». La sonrisa de Jessica vaciló. «¿Un favor?» «Me mostraste quién eras realmente antes de que cometiera el error de casarme contigo. Eso vale más que cualquier anillo». Cameron dio un paso adelante ligeramente, modo protector activado. «Vamos, David. Estamos en el funeral de nuestro padre. No podemos ser civilizados». «Estoy siendo civilizado», dije. «Civilizado sería ignorarlos completamente. Lo que me hiciste no fue civilizado, Cameron. Fue crueldad calculada, pero he seguido adelante». «Claramente», dijo Jessica, su voz goteando sarcasmo mientras miraba a Sara. «Aunque, debo decir, esperaba que terminaras con alguien un poco más impresionante». Ahí fue cuando Sara habló, su voz calma pero firme. «¿Impresionante como, moralmente? Profesionalmente, porque estoy bastante segura de que te gano en ambos». El rostro de Jessica se sonrojó. «Disculpe». «¿Me oyó?», continuó Sara. «No la conozco y honestamente no quiero. Pero sé lo que le hizo mi esposo hace 7 años y sé que las personas que construyen sus relaciones sobre traición rara vez terminan felices». «Oh, somos muy felices», dijo Jessica rápidamente. «Demasiado rápidamente. El negocio de Cameron está yendo increíble. Tenemos todo lo que podríamos querer». «Excepto integridad», dijo Sara simplemente. La mandíbula de Cameron se tensó. «No sabes nada sobre nosotros». «Sé lo suficiente», respondió Sara. «Sé que eres el tipo de hombre que roba a su propio hermano. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre tu carácter». Ahí fue cuando Jessica se acercó lo suficiente como para que pudiera oler su caro perfume y susurró. «Así que, supongo que gané, ¿verdad? Sigues siendo solo un profesor y nosotros viviendo la vida que nunca podrías proporcionar». La miré, realmente la miré, y vi algo que había pasado por alto 7 años atrás. Desesperación. Necesitaba que yo creyera que había ganado porque en el fondo no estaba segura de haberlo hecho. «Sí», dije con calma. «Bueno, conoce a mi esposa». Jessica se congeló, sus ojos yendo de Sara a mí, confusión reemplazando su arrogancia. «Mi esposa Sara», continué, «que me ama por quien soy, no por lo que puedo comprarle. Mi esposa que me eligió cuando pensaba que era solo un profesor ganando un sueldo de profesor. Mi esposa
que no le importó cuando le conté sobre el dinero porque el dinero nunca fue lo que le importaba. El rostro de Cameron se había vuelto cuidadosamente inexpresivo. ¿Qué dinero? El dinero de vender mi compañía de software educativo hace 3 años, dije. Ya sabes, la que construí de la nada mientras tú estabas ocupado robándome la prometida. La que se vendió por $8 millones. El color abandonó el rostro de Jessica. ¿Estás mintiendo? ¿Lo estoy? Pregúntale a Greg Patterson o revisa las noticias de negocios de hace 3 años. History Quest vendida a Pearson Education. Fue titular en el sector educativo. Cameron me miraba como si nunca me hubiera visto antes. Vendiste una compañía por $8 millones y no se lo dijiste a nadie. Se lo dije a las personas que importaban. Dije, apretando la mano de Sara. Las personas en mi vida real. Tú dejaste de ser parte de mi vida el día que me traicionaste. Jessica parecía como si la hubieran abofeteado. Pero sigues enseñando. Conduces un Honda. Porque esas son mis elecciones, dije. Enseño porque lo amo. Conduzco un coche confiable porque no necesito probarle nada a nadie. Y soy más feliz que nunca. Estás mintiendo, repitió Jessica, pero su voz temblaba ahora. Esto es solo un patético intento de hacerte sentir mejor. Sara sacó su teléfono, hizo una búsqueda rápida, y le mostró a Jessica el artículo. David Thornton y Greg Patterson, profesores de Portland que construyeron History Quest, venden a Pearson por suma no revelada. El artículo estimaba el precio de venta en 8 a 10 millones. La mano de Jessica temblaba mientras devolvía el teléfono. Miró a Cameron y vi años de duda cristalizarse de repente en una terrible certeza. ¿Cuánto ganas ahora? Pregunté a Cameron conversacionalmente. ¿Sigues en 7 cifras o el mercado se ha puesto más duro? El silencio de Cameron fue respuesta suficiente. Eso pensé. Dije, mira, lo curioso de construir un negocio en consultoría es que solo vales lo que tu último contrato. El sector tecnológico ha sido brutal los últimos años, ¿verdad? Estamos bien, dijo Cameron, pero su voz carecía de convicción. ¿Lo están? Pregunté. Porque desde donde estoy parado, parece que han estado trabajando mucho más duro por mucho menos. Curioso cómo funciona eso. Jessica ahora miraba a Cameron con una expresión que recordaba bien. El cálculo, la reevaluación, preguntándose si había tomado la decisión correcta. La diferencia entre tú y yo, Cameron, continué, es que yo construí algo que importa, algo que ayuda a los niños a aprender, algo que nos sobrevivirá a ambos. ¿Qué has construido tú además de una reputación por traicionar a la familia? Esto es ridículo, dijo Cameron. Pero ya se estaba dando la vuelta. Jessica, vámonos. Pero Jessica no se movía. Estaba mirando a Sara, observando su vestido simple, su falta de joyas, su obvio contentamiento. ¿Realmente no te importa el dinero? Preguntó Jessica a Sara. Ni un poco, respondió Sara. Me importa que David estableció un fondo de becas para futuros profesores con una porción significativa de ello. Me importa que aún llega al trabajo todos los días porque ama enseñar. Me importa que es amable y honesto y no mide su valor por su cuenta bancaria. El dinero es solo un bono. Jessica me miró una última vez y vi algo romperse detrás de sus ojos. 7 años diciéndose a sí misma que había tomado la decisión correcta, que había ganado, que dejarme por Cameron era la jugada inteligente. Y en una conversación, todo eso se derrumbó. Espero que seas feliz, dijo en voz baja. Y por primera vez, no sonó como un insulto. Sonó como una súplica. Lo soy, dije honestamente. Realmente lo soy. Cameron agarró el brazo de Jessica y prácticamente la arrastró hacia la salida. Mientras se iban, escuché que ella le decía algo, su voz aguda con acusación. Él respondió enojado, a la defensiva. La fachada de la pareja perfecta se estaba resquebrajando, y ni siquiera me entristecía verlo. Mi madre apareció a mi lado, habiendo observado todo el intercambio desde el otro lado del salón. Esa fue intensa, dijo suavemente. Esa llevaba 7 años viniendo. Respondí. Tu padre habría estado orgulloso, dijo mamá. No de Cameron, de ti. Estaba equivocado sobre ti, David. Creo que lo sabía al final, pero era demasiado terco para admitirlo. Miré alrededor del salón de la iglesia a la gente despidiéndose de mi padre y me di cuenta de que ya había dicho mi adiós años atrás. Cuando eligió el éxito de Cameron sobre mi dignidad, cuando dejó claro que el dinero importaba más que el carácter. ¿Listo para ir a casa? Preguntó Sara. Más que listo. Mientras caminábamos hacia nuestro coche,
Pensé en todo lo que había pasado. Hace 7 años, perder a Jessica se sintió como el fin de mi mundo. Ahora entendía que había sido el comienzo de algo mejor. Cameron había tomado a Jessica pensando que estaba ganando alguna competencia. Pero todo lo que realmente había hecho era salvarme de un matrimonio que lentamente nos habría envenenado a ambos. Jessica quería a alguien que pudiera comprarle cosas. Cameron quería un trofeo para probar su superioridad. Se merecían el uno al otro. Yo había encontrado a alguien que me veía, realmente me veía, y amaba lo que veía. Alguien que me eligió cuando era solo un profesor y no cambió cuando supo que era rico. Alguien que valoraba las mismas cosas que yo, que me hacía reír, que me hacía querer ser mejor. Eso no es ganar o perder. Es solo encontrar finalmente la persona correcta. 6 meses después del funeral, recibí una llamada de mi madre. David, pensé que deberías saberlo. Cameron y Jessica se están divorciando. Lamento oír eso, dije, y lo dije en serio. No porque quisiera que fueran felices juntos, sino porque el divorcio es doloroso sin importar quién lo esté pasando. Jessica lo dejó. Continuó mamá. Aparentemente tenía una aventura con uno de los socios de negocios de Cameron, alguien más rico. Cameron está devastado. Pensé en eso un momento. Jessica haciendo a Cameron exactamente lo que me había hecho a mí. La simetría era casi poética. ¿Cómo lo está tomando Cameron?, pregunté. No bien. Me llamó anoche llorando. Dijo que no entendía cómo Jessica podía hacerle esto después de todo lo que le había dado. Me reí. No pude evitarlo. Habla en serio completamente. Intenté señalarle la ironía, pero no quería oírlo. Está preguntando si estarías dispuesto a hablar con él. Hermano, dile que espero que encuentre a alguien que lo ame por quien es, no por lo que puede proporcionarle. Y dile que ese es el único consejo que estoy dispuesto a darle. Mamá estuvo callada un momento. Realmente has superado esto, ¿verdad? Lo he hecho, dije, mirando al otro lado de la habitación donde Sara estaba corrigiendo exámenes en nuestra mesa de cocina, completamente absorta en su trabajo. Resulta que la mejor venganza es solo vivir bien. Esa fue hace 2 años. Sara y yo ahora tenemos una hija, Emma, que tiene 14 meses y tiene la determinación de su madre y aparentemente mi terquedad. Seguimos enseñando, seguimos viviendo en nuestra casa modesta, seguimos conduciendo coches confiables. Veo a mi madre regularmente. Es parte de la vida de Emma. Una abuela cariñosa que finalmente entiende que el éxito no se mide en dólares. No he hablado con Cameron desde el funeral. Lo último que supe es que está trabajando como consultor para la firma de alguien más, tratando de reconstruir su reputación. Jessica está en su 3er matrimonio, aún persiguiendo la riqueza, aún convencida de que el próximo hombre rico finalmente la hará feliz. El fondo de becas que establecía enviado a 12 estudiantes a la universidad para convertirse en profesores. 3 de ellos ya se han graduado y están enseñando en comunidades desatendidas. Eso me importa más que cualquier cantidad de dinero en mi cuenta bancaria. La gente me pregunta a veces si alguna vez pienso en cómo habría sido mi vida si Jessica no me hubiera dejado por Cameron. Y la verdad es que sí pienso en ello. Pienso en cómo estaría casado con alguien que me veía como un medio para un fin en lugar de un compañero. Pienso en cómo me habría perdido conocer a Sara, perdido tener a Emma, perdido construir algo que realmente importa. Lo que Cameron y Jessica me hicieron fue una de las cosas más crueles que se le puede hacer a otra persona. Traicionaron mi confianza, destruyeron mi familia, y casi me rompieron completamente. Pero también me liberaron para convertirme en quien estaba destinado a ser. Ese día en el funeral, cuando Jessica preguntó si había ganado, estaba haciendo la pregunta equivocada. Esto nunca fue una competencia. Eran 2 personas tomando decisiones sobre qué tipo de vida querían vivir y qué tipo de persona querían ser. Yo elegí la integridad sobre la apariencia, el propósito sobre el lucro y el amor real sobre el estatus conveniente. Y 7 años después, parado en ese salón de la iglesia con Sara a mi lado, pude ver a Jessica darse cuenta de que había elegido mal. Eso no es venganza. Es solo el karma finalmente apareciendo para cobrar lo que se le debe. Lo mejor es que no tuve que hacer nada excepto vivir mi vida, ser honesto, trabajar duro y amar a las personas que merecían mi amor. Todo lo demás se resolvió solo. Así que sí, Jessica, podrías decir que ganaste. Conseguiste a Cameron, conseguiste su dinero, conseguiste el estilo de vida que querías por un tiempo. Pero yo conseguí a Sara, conseguí a Emma, conseguí paz, conseguí construir algo significativo. Y conseguí dormir por la noche sabiendo que cada cosa en mi vida fue ganada honestamente, elegida deliberadamente,
y construida sobre una base que no se derrumbará en el momento en que alguien más rico aparezca. Dime tú quién ganó. Si esta historia te resonó, si alguna vez has sido traicionado y te has preguntado si alguna vez encontrarías la felicidad de nuevo, deja un comentario abajo. Comparte tu historia. No estás solo. Y no olvides suscribirte para más historias sobre cómo la vida tiene una manera de resolver las cosas, incluso cuando parece que todo se está derrumbando. Dale like y nos vemos en la próxima.